Era. Bueno, ¿en algún momento usted ha sentido un dolor crónico, de esos dolores que no pasan, incluso después de una lesión que le dura por semanas, por meses e incluso años? Pues bueno, eso estaremos platicando en el consultorio, pero a continuación les dejo nuestra cápsula del día. Médico de cabecera, vamos a hablar sobre el dolor crónico. Vamos a definirlo para comenzar. El dolor crónico es un dolor que dura o se repite durante meses o años. No siempre es curable, pero los tratamientos pueden ayudar, incluyendo analgésicos, terapia física o en algunas ocasiones una cirugía. Ahora bien, ¿cuáles son algunos de los parámetros que se toman en cuenta para considerar un dolor crónico? Entre algunas características podemos encontrar que dura más de 3 meses. Se repite con intermitencia a lo largo de meses o años, o si se asocia a enfermedades crónicas como cáncer, artritis, diabetes o fibromialgia, o bien una lesión que no se cura. Generalmente, el dolor es una señal del sistema nervioso de que algo puede estar mal. Es una sensación desagradable, como un pinchazo, hormigueo, picadura, ardor o molestia. Puedes sentir el dolor en un área o en todas partes del cuerpo. Existen 2 tipos, agudo y crónico. El dolor agudo le permite saber que puede estar lesionado o tener un problema que debe atender, pero el dolor que abordaremos hoy es el crónico. Es diferente y dura un periodo largo de tiempo. A continuación, el consultorio. Bueno, les quiero presentar a nuestro doctor invitado. Él es Bernardo Morales. Él es anestesiólogo y especialista en dolor e intervencionismo del dolor. Todo un experto en el dolor, doctor. ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenido a Médico de Cabecera. Muchas gracias. ¿Cómo está? Pues bien, gracias. Contento de estar acá. Gracias por el espacio. La verdad es que el dolor crónico es un dolor que verdaderamente se trata poco. Por lo tanto, creo que es una buena oportunidad de hablar de ello. Estamos muy acostumbrados, doctor, a sentir dolor. Sentimos dolor cuando hay un problema con alguna gripe, un virus, tenemos dolor de cabeza, tenemos dolor de cuerpo, algunas veces nos golpeamos y nos duele. Pero este tema es aparte, es un dolor crónico, es un dolor constante que se mantiene. ¿Cómo podemos definir el tema para que nuestros televidentes entiendan que es algo distinto a lo que normalmente conocemos como dolor? Porque para mí también es un término nuevo. Claro. Para empezar, tal vez es ubicarse un poquito en lo que es el dolor. Sí. Definir dolor como agudo y crónico realmente es en tiempo. Esta es una parte de la clasificación general del dolor. En la actualidad ya no se ve el dolor como probablemente lo hacían hace 40 años. Claro. Me tomo una aspirinita, un dolor. Existe una infinidad de dolores ahora. Y hay dolores de dolores. De dolores y parte de ellos es el dolor crónico. Si definimos dolor crónico, estamos hablando en tiempo y es lo que viene después del dolor agudo. ¿Cómo definimos dolor agudo? Pues es el dolor que mencionaba antes, pero es el que nos va a durar no más de 3 meses. Es, por ejemplo, cuando nos golpeamos. Así es. O cuando nos hacemos un esguince, o cuando nos quebramos, o cuando tenemos alguna enfermedad como, por ejemplo, el dengue, que nos duele todo el cuerpo. Ese sería el dolor agudo. Agudo, correcto. Lo cual, ahí es cuando el dolor es bueno, porque nos está avisando que algo está sucediendo en nuestro cuerpo. ¿El dolor es bueno, entonces? Exactamente, porque ¿cómo vamos a saber si estamos fracturados, si no nos duele? Vamos a seguir moviendo nuestro brazo, por ejemplo, y vamos a empeorar la fractura. Pero ¿cuándo el dolor se convierte en malo? ¿Es malo el dolor? Pues puede que sí, porque el dolor crónico ya tiene consecuencias más allá de las consecuencias físicas y fisiológicas. El dolor crónico va a ser aquel que va después de los 3 meses. Es el dolor que tal vez nosotros nos estamos acostumbrando a él, pero sigue y sigue, pero es molesto. Es por un lapso de tiempo prolongado. Así es. El crónico y el agudo es por un lapso determinado y sí siempre tiene que ver con alguna afección. ¿El crónico puede aparecer en cualquier momento?
Y quedarse. El crónico generalmente no es que aparezca espontáneamente. Generalmente el crónico ya viene desde el dolor agudo. Y es ahí. Se queda. Es por eso que, de hecho, la definición de dolor que se tenía se cambió, porque no entraba la definición. Habían pacientes que tenían 3, 4 años con dolor y no entraban dentro de la definición de dolor, porque la definición de dolor per se dice un dolor que asemeja a un daño tisular o es un daño tisular, ¿verdad? Pero esto era muy amplio, entonces habían pacientes como, por ejemplo, hay pacientes como los que acabo de mencionar que, mire, yo tengo 5 o 6 años de dolor, pero ya no me acuerdo qué pasó, no sé si se acuerdan si se lesionaron. Se acostumbró al dolor. Se acostumbró al dolor, probablemente tuvo una lesión de rodilla, pero ahora le duele la espalda o la cadera a consecuencia, pero no nos vamos a acordar realmente. Claro. Entonces, esa es la parte que ya le es difícil tanto al paciente o al médico de saber de dónde viene. Vamos a hablar en este momento de por qué es importante sentir dolor y por qué el dolor es alarma de que algo en nuestro cuerpo no está bien, pero le invito, por supuesto, a participar de este programa al 3000-3712. En cualquier momento nos puede escribir, dar su comentario o bien hacer alguna consulta al doctor. Entonces, hay personas que tienen el umbral del dolor muy alto y dicen, no siento dolor. Esto podría ser peligroso porque entonces no hay ningún mecanismo de alarma de que indique que en el cuerpo hay algo malo, porque el dolor al final de cuentas es como la alarma, como el timbre de que hay que poner atención a algo, ¿no? Correcto. La verdad es que el dolor y el umbral van a ir de la mano, por supuesto, pero el ejemplo claro es, por ejemplo, las mujeres tienen un umbral del dolor altísimo, mucho más alto que el de los hombres, sí, ¿verdad? Entonces, ese es, por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? Pero sí está comprobado que las mujeres tenemos el umbral del dolor más alto que los Yo creería hombres, que si nos ponemos a tener un bebé, un parto, yo creo que no lo aguantamos como ustedes lo aguantan. Por ahí dice que incluso pueden haber desmayos, ¿no? No, del claro. dolor. Sí, pero eso es por reflejos que podemos eventualmente tener, que es como protección precisamente, ¿verdad? Desmayarse es desconectar el cuerpo precisamente para evitar que siga el daño, por supuesto. Así que bueno, el umbral del dolor sí es cierto, sí se maneja dentro del campo de la medicina, qué interesante. Sí, se maneja, por supuesto. Yo le digo a mis alumnos, por ejemplo, cuando les doy clase, hay gente, el dolor está asociado mucho e influenciado culturalmente. Hay culturas que ustedes ven que se clavan los dedos, se hacen un montón de que se enganchan, que incluso, se enganchan, ¿no? y todo, y tienen un umbral del dolor tan alto, ¿verdad? Que eso es una demostración científica de que realmente el umbral del dolor puede llegar a extremos. Pero puede ser contraproducente porque supuesto. Si el dolor nos está avisando de algo, entonces no nos avisa. Por supuesto. Claro, así ¿verdad? Es. Bueno, regresando, porque el tema del dolor es muy amplio, pero es muy interesante, la verdad. Regresando al tema puntual del dolor crónico, ¿hay algunos factores que desencadenan este dolor crónico o hay algunas enfermedades que lo causan? Claro. En la actualidad está bien comprobado que el dolor crónico se va a desarrollar a partir de un dolor agudo maltratado o mal cuidado, ¿verdad? Entonces, ahora se acuñó el término cronificación del dolor. Entonces, esto puede darse en cualquier entidad que nos provoque dolor, incluso un posoperatorio. Ya existe el dolor crónico posoperatorio. Me hacen una artroscopía de rodilla, me hacen una cirugía de columna y este dolor sigue y persiste más de los 3 meses. Eso que es el tiempo de recuperación. Correcto. Para dejar de sentir dolor. Así es, un dolor agudo y ya ese dolor se puede cronificar. Entonces, la cronificación del dolor secundario a un descuido del dolor agudo realmente es lo que es el mayor factor. Y por supuesto que tenemos enfermedades ya, sobre todo musculoesqueléticas, que tal vez es el grupo más grande que nos va a producir dolor crónico, artritis reumatoidea, alguna enfermedad muscular que tengamos que también nos va a provocar dolor. Doctor, ¿hay algunas personas que están más predispuestas a tener este dolor crónico después, por ejemplo, como después de una cirugía, por ejemplo? Sí. Sí. De hecho, existe un término en la actualidad que se llama catastrofización.
La catastrofización son aquellos pacientes que pueden tener temor por algo, pero eso, al igual, como venía mencionado, son factores externos que van a influir sobre nosotros. Gente que tiene temor de la cirugía o tiene temor del dolor, pero eso es cultural, porque nos han creado un miedo por el dolor o hemos visto malas experiencias de otras personas. Todo eso puede influir a la hora que nosotros nos sometamos a un procedimiento quirúrgico o nos fracturamos, por ejemplo, y nos asustamos tanto que el dolor aumenta de una manera exagerada, tal vez no como la que es, siempre va a doler, pero demasiado exagerada. Entonces, sí existe eso en la actualidad. Sí existe. Bien, ¿y cuáles son los...? ¿Hay tipos diferentes? ¿Hay tipos principales de dolor crónico? ¿No solo hay un tipo? No, hay varios tipos. De hecho, para su tratamiento y el estudio, en el año 2019, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor clasificó en 7 grupos el dolor crónico para que el tratamiento sea mejor. Está el dolor musculoesquelético crónico, está el dolor facial, que incluye el ontológico crónico. Los tratamientos oncológicos han sido tan buenos que ahora existe el dolor crónico post tratamientos oncológicos. Hay dolor crónico oncológico también, dolor crónico neuropático, que se puede dividir en periférico y central. Hay postraumático, hay postquirúrgicos. Entonces, realmente es una gama de dolor que tenemos crónico, pero eso lo único que nos sirve es para que nosotros podamos orientar también mejor el tratamiento como médicos. Claro, por supuesto. Y bueno, aprovechando su experiencia como médico y en todo el tema de la consultoría, ¿usted se ha dado cuenta cómo afecta la calidad de vida de los pacientes al tener este dolor crónico? ¿Cómo llegan al consultorio desesperados porque el dolor muchas veces no los deja trabajar, no los deja disfrutar de los nietos o de los hijos, porque están todo el tiempo con esa molestia que debe ser hasta incluso desesperante, doctor? Es correcto. El dolor crónico, el dolor en general es incapacitante, pero un dolor agudo puede ser incapacitante unos días o unos meses o semanas. Un tiempo nada más. Exacto, pero el dolor crónico incapacita ya más tiempo, ¿verdad? Entonces, imagínense, pues una persona en edad productiva dejar de laborar y lleva el sustento económico a la casa. Entonces, realmente el impacto es muy grande. ¿Qué sucede? Obviamente eso no deja de afectarnos emocionalmente. Entonces empieza insomnio, depresión. Al final igual, vías de dolor son y de emoción, perdón, es exactamente la misma. Entonces, siempre va a haber una afección inevitable y no digamos en un adulto mayor que quiere ser muy independiente y luego se ve en la necesidad de que alguien le ayude y le soporte, ¿verdad? Entonces sí se ve en la clínica, yo lo veo. Sí se ve ese cambio en la calidad de vida de lo que estamos platicando en este momento precisamente, sí se ve ese cambio entre antes y después del dolor crónico. Me imagino que también el tema de la psicología debe ser afectado, porque usted ve a alguien que tiene gripe o que tiene un virus y que tiene todas las afecciones y los síntomas a flor de piel y dice, está enfermo, que se quede en casa y no vaya a trabajar. Pero en el caso de un dolor crónico pueden decir que exagerado, se lo puede estar inventando. No estamos viendo el brazo quebrado, sino estamos viendo que se queja de dolor durante tantos años e incluso puede ser, está llamando la atención, ¿verdad? Porque son enfermedades que no se ven, solo se sienten. Y yo diría que esto es importante y tal vez es una de las partes más importantes de esta charla, porque el dolor crónico tiene la característica no solo de afectar al paciente, sino que de afectar a la familia, cabalmente. Entonces llegan los hijos o llega la esposa, ya no aguanta porque miren, solo se vive quejando y realmente hay un dolor real para el paciente, pero uno no lo siente. Y es poco entendido. Exactamente. Entonces, en la actualidad, una de las formas también de medir cómo va la evolución del dolor, ya no es solo antes se le decía, mire, de 1 a 10, ¿cuánto le duele? Tengo 10, esa era la ahora tenía 5, ¿no? Exactamente, ya le bajó. Ahora ya se ve lo que se llama funcionalidad. ¿Eso qué quiere decir? Yo veo pacientes que llegan en silla de ruedas, se les da su tratamiento, pero la siguiente consulta ya yo veo a las mujeres ya que llegan bien maquilladitas, qué bueno, ya en su andador, usted, ¿no? Exactamente. Pero resulta que me dicen, mire, todavía tengo dolor. Y la gente, mire, todavía se queja de dolor. Pero entonces yo les digo, bueno, funcionalidad. Ya usted vio que venía en silla de ruedas, ahora viene caminando. Entonces,
veamos si realmente el dolor es de 10, porque yo puedo tener 8 de dolor, pero mi funcionalidad es ser óptima. O sea, ya camino, ya me muevo, ya voy para allá y todo. Entonces, ahí es donde la psicología también nos ayuda, porque también nos tiene que hacer ver nuestra realidad y ver que estamos funcionando de una mejor manera. Tenemos tantos años o tantos meses de tener dolor que ya ni cuenta nos damos cómo estamos. Que podríamos acostumbrarnos, aunque creo que la palabra no es tan acostumbrar, porque la verdad es que no cualquiera se acostumbra. No hay mal que dure 100 años, ni quien lo aguante, dice la frase, ¿no? Doctor, y en este tema de la calidad de vida, ¿hay un tratamiento o qué opciones de tratamiento existen precisamente para este dolor crónico y que los pacientes lleguen a realizar una vida normal? ¿Es curable? Bueno, ese es un tema importante. El dolor crónico probablemente no siempre llega a ser curable, puede llegar a ser aliviado. ¿Por qué? Porque hay situaciones propiamente degenerativas, por ejemplo, que eso nosotros no, como médicos, no vamos a influir en ese proceso de envejecimiento normal o patológico, ¿ya? Pero sí podemos aliviar el dolor, o al menos disminuirlo y mejorar la funcionalidad de un paciente. Que es lo que se busca. Así es. Entonces existen en el intervencionismo, que es una de las partes que yo me dedico, es, por ejemplo, hacer infiltraciones. Hay tecnología en la actualidad muy avanzada en donde podemos hacer, por ejemplo, radiofrecuencias. La radiofrecuencia también ha avanzado y esto es muchas veces solo quemar la parte sensitiva de los nervios, por ejemplo, para quitar dolor de hombro, un dolor de cadera, un dolor de rodilla. Cuando ese dolor ya no está alarmando de nada, simplemente solo está molestando, se puede realizar esto. Así es. Y se le hace ver al paciente que realmente es un alivio, ¿verdad? Que no va a sentir. Que no va a sentir. Yo me tomaba 5 o 6 pastillas para dolor, ahora tal vez me voy a tomar solo una o solo cuando la necesite, ¿verdad? Ese es. Entonces, mejorar la calidad de vida es lo que se busca. La verdad es que uno no debiera de prometer cero dolor en ningún paciente, porque complicado. Es complejo, realmente. Es Entonces, complejo. pero ya que a mí me digan, mire, yo tengo 8 de dolor y voy a tener 3 de dolor, que es probablemente el que manejamos muchos ya, pero estamos en nuestra actividad diaria, ya es calidad de vida. Doctor, y dentro del tratamiento también, qué interesante lo que dice, que hay opciones, porque si a alguien le duele y le duele mucho durante muchos años, no me imagino las toneladas de analgésico que debería de consumir para poder tener una vida o una calidad de vida buena. Y no se puede tomar una pastillita o un acetaminofén cada 5 minutos. Imagínense las repercusiones que tendría para nuestro hígado y nuestro organismo en general. Entonces, este tratamiento no solo va enfocado en medicamentos, porque si no llenaríamos, creo que esta mesa de medicamentos, ¿no? Sino también se tienen que buscar terapias. Correcto. Que acompañen. En dolor crónico eso es lo interesante, porque también tenemos terapias alternativas, por ejemplo, y eso es lo que se busca en las clínicas de dolor. En los centros de dolor, por ejemplo, somos un grupo de varios especialistas. Entre ellos, por ejemplo, están los fisiatras, ¿verdad? Que tienen una parte muy importante. De hecho, yo a mis pacientes, después de algún intervencionismo que les hago, les digo, y sí les insisto, mire, parte de su tratamiento es ir a fisioterapia, sí, ¿verdad? Porque realmente el cuerpo al final, si uno lo ve, es una estructura compuesta de músculos, esqueleto, pero esa flexibilidad no la tiene que dar. Y aunque duela un poquito al principio, después se ven los resultados porque nuestro cuerpo está diseñado para moverse. Correcto. Entonces, mucho de lo que se hace en fisioterapia es moverse, regresar a la flexibilidad, a sentir nuestro cuerpo, porque algunas veces nos quedamos como robots rígidos y eso no ayuda para el dolor, ¿verdad? Paradójicamente, el movimiento baja el dolor, ¿verdad? Y eso lo podemos comprobar todos cuando nos hemos quedado en una posición única durante mucho tiempo y luego vamos a estirar la rodilla o la articulación, hay dolor. O se nos duerme la pierna. Así es, entonces empezamos a movernos y el dolor desaparece. Entonces el dolor realmente se puede controlar mucho con movimiento. Y pues los fisiatras son los especialistas en esa área, pero los movimientos pasivos, por ejemplo, pueden ayudar a que una articulación no se nos quede, ¿verdad?, pegada, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, a empezar con
movimientos suaves. Pues tampoco vamos a ir a una competencia de no, a una halterofilia, a una maratón, a las Olimpiadas, pero, ¿verdad? Pero sí, movernos es bueno. Claro, porque todo exceso es malo, Así ¿verdad? es. Así como hay que movernos, tampoco nos tenemos que mover demasiado o exceder los límites de nuestro cuerpo, porque entonces vamos a tener un problema. Doctor, ¿cómo se evalúa el dolor crónico en los pacientes? Porque yo he visto en el caso de a mi hijo, por ejemplo, el pediatra algunas veces le dice por colores, ¿verdad? El rojo es un dolor que siente mucho, o cuando los niños se pueden expresar del todo se utilizan colores, o lo veíamos del 1 a 10. Pero ahora las técnicas están cambiando. ¿Cómo se evalúa hoy por hoy el dolor? Bueno, tenemos, la verdad es que la evaluación del dolor tiene que ser muy objetiva y subjetiva al mismo tiempo, porque la subjetividad me la va a dar a mí el paciente, porque yo le tengo que creer al paciente si me dice tengo 8 de dolor. Sí, porque su umbral del dolor puede estar más alto o puede ser más bajo. ¿Verdad? Para eso también en las clínicas de dolor lo que pasa es que pasamos muchos cuestionarios. Claro. Entre los cuestionarios que tenemos ya nos van a guiar a nosotros también de si el dolor existe a la intensidad que el paciente me dice o es un dolor que no debiera ser tan alto. Entonces, en principio, eso es bien importante para el paciente, los que tratamos dolor, le vamos a creer al paciente que tiene dolor. Y esa es una máxima que eventualmente todos los médicos que nos vemos o especializamos en dolor, lo hacemos. Es parte de ser humanos. Correcto. E interesantemente lo que pasa es que también la definición de dolor está compuesta por dos partes, la parte física y emocional. O sea, dentro de la definición de dolor está. El problema es que nosotros como médicos nos habíamos quedado mucho en la parte física, fisiológica, todo neurotransmisores, etcétera, pero la parte emocional, como lo mencionamos, juega un papel importantísimo. Imagínese que llega un paciente que le duele y le duele mucho y el doctor no le cree. Así es. Se va a su casa más frustrado todavía porque buscando a un profesional que le ayude solo encuentra una pared fría, ¿verdad? Así que qué bueno, doctor, que en Centro Médico tengan esa humanidad, tengan esos parámetros para identificar cuando los pacientes ya no aguantan, porque uno acude muchas veces a ustedes buscando una solución y porque ya no puede más, ¿verdad? Así es. Y ustedes son esa guía y ese angelito que uno va encontrando para aliviar. Doctor, ya para ir cerrando el tema, a regresar vamos a leer ya las consultas de nuestros televidentes. Ustedes ya saben que son parte importante del programa y me están contando que hay bastantes mensajes, así que está bastante solicitado. Solo para ir concluyendo, hacer un ejercicio regular podría evitar que más adelante padezcamos de dolor crónico. Por supuesto, el hacer ejercicio regular ayuda. Creo que también una cosa importante de esto, y este es un tema también, pues es otro tema, pero es importante, es hacer ejercicio regular, pero también un ejercicio ad hoc a nuestra edad. Hacer un ejercicio ad hoc a nuestra capacidad física y corporal, porque ahora que está en boga, por ejemplo, este tipo de ejercicios sobre estiramientos y todo, a veces no se tiene la preparación adecuada de los músculos, de los ligamentos, entonces tendemos a tener lesiones. Entonces, cuidando eso, definitivamente el hacer ejercicio en absoluto es malo, nos va a ayudar a evitar ya en una edad adulta tener dolor. Bueno, luz verde para el ejercicio, pero con moderación y consciente, correcto, ¿cierto? No me despido de usted porque vamos a seguir platicando. Ya se vienen todas las consultas de nuestros televidentes 3000-3712. Regresamos enseguida del consultorio. ¿Y sabía usted que si sufre de estrés o ansiedad puede tener un umbral del dolor más bajo? Esto en nuestro siguiente segmento le contamos más en nuestro datito médico. Así que quédese con nosotros y más adelante, como le decía, tenemos esas preguntas preparadas para que la responda el doctor Bernardo Morales. Hablará acerca del dolor crónico y usted ya sabe que se puede comunicar con nosotros al 3000-3712. Rapidísimo, regresamos.
prevenir y hacerte un chequeo médico con especialistas que te harán sentir segura en todo momento. Centro Médico. Dato interesante sobre el umbral del dolor es que varía significativamente de una persona a otra y está influenciado por factores genéticos, psicológicos y sociales. Por ejemplo, investigaciones han demostrado que hay personas que experimentan altos niveles de estrés o ansiedad después de tener un umbral del dolor más bajo, lo que significa que sienten dolor con más intensidad o mayor facilidad que otras. Además, estudios sugieren que la tolerancia al dolor puede entrenarse o modificarse a través de la exposición regulada, gradual o técnicas de relajación. Y por supuesto que tiene muchísima lógica. Si usted está estresado, si está a la defensiva, si está muy sensible, pues cualquier cosa le va a venir a afectar aún más su irritabilidad. Por eso siempre decimos, no es que se tenga que relajar, es que tiene que buscar las maneras para sentirse bien, feliz, hacer lo que le gusta, para entonces sí relajarse. Pero no es solo de relajarse, sino que hay que controlar ese estrés, hay que mantenerlo ahí a un ladito, tranquilito. Bueno, y como ustedes saben, con el programa Prevenga, estar a un paso adelante de tu salud está en tus manos. Elige cuidarte con los mejores especialistas y únete a Prevenga de Centro Médico. Vamos a continuar en el consultorio platicando con el doctor acerca del dolor crónico, que es lo que nos tiene con 1000 dudas hoy en el consultorio, doctor. ¿Le parece si respondemos sus mensajes de texto? Bueno, vamos a ver qué dice el público, cuáles son sus preguntas, sus dudas y sus consultas. Buenos días, hace muchos años, específicamente 15, he sufrido dolor del brazo, del hombro hacia abajo, hombro hacia abajo. En algún momento me dijeron que era una bursitis. Me han inyectado 3 veces asteroides, pero siempre lo tengo. ¿Se irá la bursitis? Gracias, doctor. ¿Qué es una bursitis? Gracias, sí. La bursitis realmente es una inflamación. Tenemos en las articulaciones algo que se llama bursa. Entonces, esa porción es la que se inflama. Ya después de 15 años, por supuesto, ya estamos hablando definitivamente de un dolor crónico. El hecho de tener un dolor en hombro o en cualquier articulación, pues eventualmente debe de ser estudiado por el especialista, porque ya eso ya puede implicar después de 15 años alguna lesión de otro tipo, ya incluso articular u ósea. Entonces sí es bien importante también ver eso, porque si ya no tiene él eventualmente un alivio con lo que se le ha hecho, probablemente ya haya que estudiar más a fondo. Después de 15 años definitivamente ha de haber algún daño. Todo nuestro cuerpo está interrelacionado, así que también muscularmente hablando también puede tener alguna afección también que le empeore el dolor, obviamente. Y puede ser que exista una terapia que no sea la que ha intentado últimamente, que le mejore, ¿verdad? Como vemos hoy por hoy, también la medicina, el campo de la medicina está avanzando a nuestro beneficio, entonces surgen nuevas opciones y hay que estar enterado gracias al profesionalismo de nuestros médicos. Es correcto. Por ejemplo, en este caso, asumiendo, hay que estudiarlo y digamos hay que rediagnosticarlo. Inicialmente haber empezado con una bursitis, pero actualmente puede tener cualquier otro tipo de lesión que tal vez no es grave, tal vez no necesite cirugía, ¿verdad? Pero igual hay que evaluar. Pero, por ejemplo, lo que platicábamos, radiofrecuencia de hombro, eventualmente puede ser una opción, ¿verdad? Ya después de varias infiltraciones no ha ido, puede ser una opción. O eventualmente fisioterapia, puede ser otra opción, así que ¿verdad? Hay que estar actualizándonos constantemente en programas como Médico de Cabecera para saber cuáles son las opciones que podemos encontrar, las novedosas que no existían hace unos años, pero que ahora sí nos pueden ayudar. Vamos con el siguiente mensaje y veamos qué nos
escriben. Buenos días, excelente programa. Gracias por cada tema. Muchísimas gracias a ti por estar en sintonía y por las florecitas al programa también, que no nos cae nada mal. La estenosis se puede revertir con ejercicios. Estamos hablando de este tema de la estenosis, que pronto la vamos a tener el médico de cabecera. Justo durante esta semana vamos a tratar junto a Centro Médico también. Correcto. ¿Qué es estenosis, doctor? Bueno, mire, creo que la pregunta de estenosis se refiere más tal vez a nivel de columna. Hay una estenosis, nosotros tenemos unos agujeritos en la columna por donde salen los nervios de la médula, claro, hacia el resto del cuerpo. Estos agujeritos se pueden estrechar, o sea, al final eso es una estenosis, ¿verdad? Estenosis es un estrechamiento, estrechez. Esto relacionado, me imagino, a columna, sí, es columna, ¿verdad? Sí. Entonces, la estenosis eventualmente puede mejorar a veces con alguna infiltración al inicio, pero no nos va a dar, la estenosis va a ser un proceso continuo. Entonces cada vez va a ir empeorando porque al final es algo que no vamos a poder nosotros controlar como médicos. Es un proceso natural del cuerpo por una lesión o ¿Y los ejercicios ayudarían? Los ejercicios pueden ayudar a mantener aliviado el dolor, pero a lo largo de que estenosis continúe, probablemente el tratamiento tenga que cambiar. Me encanta cómo las preguntas de nuestros televidentes vienen a nutrir el tema, porque si ya les adelantaba que vamos a hablar de estenosis. La estenosis es una estrechez. En este caso habla de la columna. Nosotros vamos a tratar la estenosis aórtica, la que se da en el corazón, así que no se pierda el programa. Aquí todos vamos a aprender. Vamos con el siguiente mensajito de texto. Veamos ahora qué es lo que nos están consultando. Buenos días, gracias por el tema. El dolor en el cuerpo. Yo padezco de un dolor en las articulaciones del hombro. Me truena cuando hago algún movimiento. ¿Qué me recomienda para mitigarlo? Bueno, en este caso hay que ver. A veces hay personas que también se quejan de que, mire, me truena el cuello cuando yo lo muevo, mire cómo se escucha, o me truenan las rodillas. La verdad es que esos tronitos eventualmente pueden ser, digamos, normales en el cuerpo de cada persona, media vez no causen ninguna molestia ni nada. En el caso aquí, por ejemplo, de la persona que consulta, puede ser que este tronido que él menciona le esté causando una molestia. Específicamente en el hombro muchas veces es por lesiones, pueden ser por lesiones, pueden ser por alguna, si es una persona que ha hecho mucho ejercicio o hizo algún mal movimiento, pueden tener alguna lesión, por ejemplo el manguito rotador o de alguna otra parte de la articulación del hombro, lo cual también en inicio la fisioterapia puede ayudar, pero también si hay un estudio más específico que nos demuestre que no hay una lesión, pues la fisioterapia es una buena alternativa para mitigar este tipo de dolores. Claro, porque el tema que estamos tratando hoy de dolor crónico es cuando ya la lesión se ha ido, porque si continúa la lesión obviamente nos va a doler y hay una razón por la cual nos está doliendo, así ¿verdad? Es lo que hablábamos, ¿verdad? Hay una señal de alarma. Hay una señal de alarma, pero si la señal o el origen se fue y el dolor continúa, entonces ya es dolor crónico y entonces ahí ya hay que ver qué es lo que está sucediendo. Bueno, vamos con el siguiente mensajito, con la siguiente pregunta, y dice así: buenos días, mi mamá padece de dolor de espalda y tiene osteoporosis. ¿Tendrá que ver con eso? También padece estreñimiento. ¿También tendrá que ver? ¿Qué me dice usted, doctor? Mire, son preguntas bien interesantes y las dos están relacionadas. La osteoporosis, obviamente, que es una descalcificación más allá de los huesos, puede producir dolor, claro, e incluso le diría, la osteoporosis puede llevarnos a complicaciones como las fracturas vertebrales eventualmente, y eso puede ser una causa en ese momento de dolor agudo. El tratamiento de la osteoporosis por médicos especialistas en ello ayuda muchas veces a mitigar el dolor. Hay medicamentos específicamente que no es que curen la osteoporosis, pero son preventivos, y esto puede ayudar mucho a evitar complicaciones secundarias a ello. Y la segunda pregunta, que es el estreñimiento, normalmente el estreñimiento sí puede producir en personas molestia a nivel lumbar. Puede confundirse mucho con algún problema lumbar, pero sí puede causar dolor de espalda baja, sobre todo el estreñimiento definitivamente. Sí lo puede causar. Sí.
Bien, muchas gracias por escribirnos. Vamos con el siguiente mensajito, con la siguiente consulta. Y doctor, de antemano, muchas gracias por poder responder y ser esa guía importante para nuestros televidentes que muchas veces tienen algo rondando en la mente y les da pena preguntar o acudir a un consultorio, y ahora les tenemos esa respuesta mucho más cerca. Y dice así: hola, buenos días, buen programa, muchas gracias. Mi caso, cuando era adolescente solía tronarme el cuello, luego me quedó dolor leve y ahora cada vez que muevo el cuello siento un tronido. ¿Esto es porque acostumbró al cuello a hacer ritmo o qué sucede con este tema? Lo que platicábamos hace un ratito, ¿verdad? A veces ya las articulaciones nos pueden tronar de vez en cuando. Ella está hablando de adolescente, me imagino que ya pues habrán pasado algún tiempo ya a ser una persona, pues a un adulto joven, digamos. Entonces la idea es que el tronido de cuello no debe asustarnos, media vez no nos lleve a una imposibilidad, no nos esté afectando nuestra movilidad. Puede ser que el tronido lo tengamos todo el tiempo, pero no quiere decir que tengamos algo malo. Claro. Cuando hay dolor leve, ahí sí podría haber algo, porque ya aprendimos en esta entrevista que el dolor es un signo de alarma. Así es, y el dolor habría que localizarlo, porque puede ser muscular, no necesariamente la articulación del cuello, puede ser ya muscular después de tanto tiempo. Va a haber una rigidez porque yo no quiero mover, pongo mi cabeza en alguna posición, entonces mi cuello va tomando una posición que no es la normal, entonces eso me va a causar dolor. Claro. Al tiempo. Bien, vamos a leer un mensaje de texto más. Veamos, dice: buen día, mi nena de 8 años. Desde hace un año de dolor, se queja desde hace un año de dolor en la punta del dedo gordito de ambos pies, que se ha llevado a varios especialistas, pero no le encuentran nada. ¿Qué puedo hacer? Esta mañana mi nena de riñón de los pulmones y gastrointestinal. Está mala mi nena, dice. Está mala mi nena del riñón de los pulmones y gastrointestinal. También me desespero, alguna actividad física también le convierte en dolor únicamente en el dedo gordo de ambos piecitos. Tiene un dolor constante en el dedito gordo, en los deditos gordos. Sí, bueno, es una chiquita de 8 años, está en una fase de crecimiento. Es difícil realmente, sobre todo en niños, pues ver qué sucede. En niños la verdad es que la situación cambia un poquito, pero no por ser niños no dejan de tener dolor, y tampoco no tenemos por qué no creerles. Habría que considerar lo más sencillo, muchas veces son los zapatos, nos pueden apretar. Uno de niño nos dejamos guiar por los papás, pues puede ser. Si la manera en la que caminamos. La manera en que camina, alguna actividad que ella esté haciendo y le moleste precisamente el dedito gordo del pie, pero la verdad es de que sí, a ella sí habría que verla, verle el dedo, ver cómo está. Había que indagar muchas situaciones acerca de su forma de andar, de su forma de vestir, etcétera, para poder realmente ayudarla. Aquí se tendría que investigar la causa del dolor de los deditos, ¿verdad? Sí, claro, así es. Para llegar al punto y poder solucionarlo, porque puede ser que como está en crecimiento, hay algo ahí que todavía tenga una solución y estemos muy a tiempo. Por supuesto, y en niños la verdad es de que sí hay que verlos, porque al final a ellos les cuesta expresarse. Puede que ahí esté el dolor, pero puede que tenga una manifestación en otro lado. Claro. ¿Verdad? O hay quien dice: me duele muchísimo la rodilla, pero tenía que ver con pie plano. Así es. Entonces el dolor no era por la rodilla, sino era por el pie. Entonces todo está relacionado y conectado. Sabio nuestro cuerpo. Así es. Doctor, qué gusto volverlo a saludar. Muchas gracias por visitarnos de nuevo en Médico de Cabecera. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. En Centro Médico, pues en la Clínica de Dolor, pues estamos abiertos a todos nuestros pacientes que lleguen, a atenderlos con la mayor profesionalidad posible. Tenemos la Clínica de Dolor crónico, agudo, cuidados paliativos. Por supuesto, en cualquier momento ustedes pueden hacer su cita y nosotros con mucho gusto podemos orientarlos.
y ayudarlos. Claro, y ahí está apareciendo justo todos los datos del doctor y también del centro médico para que usted pueda realizar su consulta y hágalo. No tienen que vivir con un dolor toda la vida. Hay manera de solucionarlo, hay innovaciones hoy por hoy y hay alternativas. Está en buenas manos. Muchas gracias, doctor. A usted, muchas gracias, Caterina. Bueno, es momento de hacer una pausa muy pequeñita, pero al regresar se ha preguntado cómo cuidar de manera correcta sus ojitos. En el siguiente segmento vamos a hablar acerca de esto en el tip saludable y le tenemos detalles acerca del tema. Y más adelante, ¿ha quedado con miedo por la movilidad de su rodilla? Bueno, ya viene Ernesto Mann con el segmento de fisioterapia. Esto y más, el médico de cabecera, ya volvemos.